de los grandes pintores que eran muy amigos de Renoir, y con esas telas que se llevaron en lo alto de un coche protegido con una lona y tal, es con lo que empezaron en América a vivir. Bueno, claro, pero vendería un par de Renoir. Es que eso está también patente aquí, al margen de la conciencia más o menos que tengan el general del arte general y tal. Hay un argumento que al final el coronel da, ¿no? Que es el valor económico, ¿no? Dice, vale más que el oro. Evidentemente. Dices que esto vale más que el oro, esto es más que un tren de oro. Entonces eso ya es un argumento que ya de repente firma el documento ahí, no, la autorización, ¿no? Este coronel sabe lo que puede entender el otro general que no entiende nada de nada. Sí, sí, claro, evidentemente. Es que incluso él comete supongo, un gravísimo acto de indisciplina cuando miente a sus superiores diciendo que el tren ya ha salido, y es mentira, el tren está allí parado, digamos. Él, de alguna manera, el coronel es un hombre que yo creo que al margen del valor económico, que es lógicamente un argumento para convencer y superar las dudas de sus superiores, él es un amante del arte. Eso queda patente en las primeras escenas, cuando entra en aquel donde está protegido. Él ha estado protegiendo durante la guerra, durante la ocupación, ha estado protegiendo esos tesoros del arte mundial. Y de alguna manera, yo creo que cuando se lo quiere llevar, él sabe que está derrotado, que han perdido la guerra, que van a entrar los aliados, pero se quiere llevar el alma de Francia, que es la gloria de Francia. Y eso, pues es llevárselo. Es decir, me arranco, me llevo el alma. Está muy bien hecho la imagen cuando se ve vacío. Sí. La imagen de estar vacío. Ya no ahí queda un cuadro en aquel escenario. Que produce, sobrecoge, ¿no? Porque no tanto cuando se los van llevando, sino cuando de repente ves aquella imagen, que la película empieza con todos los cuadros, cuando va iluminando poco a poco él, y de repente ves el vacío y dices, oye, falta algo en este país, ¿eh? Se lleva el alma. Eso lo que dice Eduardo está muy bien visto, porque yo creo que Frankenheimer sigue eso, lo domina perfectamente y lo transmite. Antes de que llegue la conservadora, con la cual ya tiene que hacerle un juego dialéctico, él está ensimismado contemplando esos cuadros. Claro, exacto. Y dar ese tiempo que nos ha dado el director de que él esté en esos cuadros explica la psicología del personaje. Luego tendrá que actuar de acuerdo con su nacionalidad, de acuerdo con sus ideas, pero en ese momento él está mirando esos cuadros. Está ensimismado. Ese plano que él va echándose hacia atrás, hacia la cámara, viendo, y alejándose también de ellos, además mirándolos, ¿no? Que eso es espléndido, ¿no? Y luego es curioso, al ser la película en blanco y negro, no ves el color, ese color degenerado que hubiera dicho aquel tipo, ¿no? Y entonces transmite también un aire como de documento de la época, ¿no? Como de si estuvieras viendo en un noticiario que se están llevando los cuadros, ¿no? Sí, de eso no hay tampoco ninguna recreación en una cámara fija, porque hay un momento, posiblemente, sale un Picasso, una maternidad de Picasso, ¿verdad? Sí. Y sale muy borroso, muy diluido un cubismo, un cuadro cubista, que pues no sé si es de Braque, yo creo que Picasso debe ser, o Juan Gris, o alguno de estos. Pero no hay una recreación tampoco en un plano que va hacia el cuadro que está viendo, sino que está sugerido. Es que y luego los nombres, la idea es muy buena de poner los nombres. Son los levantarlos. Eso es precioso. Eso es el embalaje y el nombre. La firma. El nombre. Con esas letras de molde de embalajes es perfecto esa recreación, porque es como una recreación, es un recorrido sobre el arte moderno. Pero sin necesidad de ver los cuadros ni nada de eso. Prácticamente pasas de esa escena a los estarcidos que se están haciendo sobre los embalajes, y de ahí ya prácticamente esos cuadros han desaparecido y no los vuelven a ver hasta el final, cuando quieren intentar trasladarlos a los camiones y demás historias, ¿no? Porque ya están en el tren. Son esos embalajes, esas cajas que hay un poco también en Ciudadano Kane al final, ¿no? Cuando ves ese almacén con esos embalajes que guardan esos tesoros, pero que no los ves, están Hay un detalle además de la película de contención, es decir, que yo aunque algunas de las películas de Frankenheimer, otras no me han gustado mucho, pero hay un detalle de contención que me llama la atención, que después de que está lleno de cadáveres, que hay una huida general y todo, este hombre que se ha jugado la vida varias veces por los cuadros, no abre una tapa para ver cómo eso que él ha salvado. Eso es un detalle sentimental que otro director a lo mejor habría metido. Y él el abrir. No abre. Se ha jugado todo y no tiene la curiosidad de saber qué es lo que llevaba aquello. Y es muy bonita la lucha de él
ganando tiempo y tratando de ir volando la vía poco a poco, reteniendo tres, con aquella imagen tremenda de que van en la máquina, van los prisioneros. Van los rehenes. Con todo ese mundo de arte, de cultura y maravilloso, y van unos tipos guardando todo aquello para que no vuelen. Y eso está muy bien. Igual que el plano cuando él va quitando lo de las traviesas, ese es fantástico. Eso es fantástico. Eso es fantástico. Como desatornilla. Eso lo que hizo mucho la Resistencia, eso lo hizo muchísimo la Resistencia, porque era más barato que es bastante más barato. Además, claro, como dice José Luis, era su oficio, conocían perfectamente cómo estaba puesto cada uno de aquellos tornillos. Lo podían hacer mejor que nadie. Claro, entonces eso lo hicieron mucho, de hacer descarrilar trenes enteros y tal. Lo que pasa que en este caso, eso está bien, es que se trata de los rehenes que van a ser fusilados. Lo que complica toda la situación dramáticamente es el no poder volar el tren. O sea, esa es la diferencia, de eso que hablabas tú antes. Claro. Dice, cuando el río Kwai, digamos, sí van a volar un puente. En Lawrence, por supuesto, van a volar un tren. Aquí no pueden volar el tren. Tienes que acudir, digamos, a determinados medios al oficio, que no a la sean, profesión. Digamos, los ríos. Entonces, ¿qué es lo único que puedes hacer? Pues efectivamente, o sea, en un tramo relativamente llano, en el cual que coste no es, eso está bien jugado, no es una casualidad que haya una caseta con determinadas herramientas, porque eso, sobre todo antes se encontraba, cada X kilómetros había lo que se llamaba un cantón, donde la gente, digamos, que trabaja la infraestructura, podían solucionar un problema, ¿no? Entonces, lo más sencillo en ese sentido, y esa es una de las operaciones que está contada con un razonable detalle, cómo él va aflojando los tirafondos, cómo luego retira las sujeciones del carril sobre la traviesa, porque en el momento en que el tren llega tarde con el frenazo, ya sabes que aquello no lo puedes encarrilar ni de broma, ¿no? O sea, ya no solamente es poner un carril, al fin y al cabo los carriles con la gente que lleva el propio tren sí puedes volver a ponerlos en su sitio, pero cuando la grúa ya se ha ido, las posibilidades de volver a poner aquello en marcha son absolutamente nulas. Y es muy bonito cuando han logrado poner, antes de esto que tú estás contando, las traviesas, el peso del tren como va, eso está hecho maravillosamente, y va hundiendo y va pasando. Pero claro, llega un momento que él lo que tiene que hacer es eso, sin poder tocar el tren para nada, ¿cómo impedimos que salga? Y eso es lo que yo creo que daba la épica de la épica de la Resistencia, era su oficio, su conocimiento del oficio, la profundidad de su profesión. Eran verdaderos profesionales. ¿Cómo podemos y estudiar y decir y tener al tren dando vueltas continuamente que pienses que ha salido y que estás en la frontera, ¿no? Cambiando las estaciones. Claro, todo lo que estaba al alcance de ellos. Nosotros podemos hacer esto, cambiando vías, cambiando... Y eso es lo maravilloso de la película, ¿no? Y luego el sacrificio que se ponía, que naturalmente cada vez que te pillaban ya no había problema, es que te fusilaban en el acto, que es dramático, como aquel tipo, cualquier decisión ya sabes que te cuesta la vida, ¿no? En ese sentido, la película es tremenda. En el momento, era instantánea. No vas a la Gestapo ni a ningún lado a interrogarte de nada. Es un fallo y ya. Eso era más, y no sé, los nazis que eso lo tenían, porque aparte en Francia, que eso fue clamoroso, pero en Italia, en Roma, hay la famosa matanza de las fosas ardeatinas, que fue coger uno por cada alemán, 10. Y fusilados y fuera, que fueron no sé cuántos, docenas de hombres muertos una noche. Y ese es un contraste que además yo creo que aquí existe, que hay un oficial alemán que es ferroviario también, evidentemente. Sí, o sea, es el que está un poco al cabo de los trucos y además está, incluso te diría yo, presentado con un cierto grado de neutralidad. El capitán, efectivamente. Yo creo que es un personaje, digamos, es el que, por muchas buenas intenciones que tenga el coronel, llega un momento de decir, bueno, mire usted, esto con una grúa camino de París, esto no lo pone usted en pie, pero vamos, en absoluto, ¿no? El que detecta la pieza de un franco, de Michel Simon, o sea, es porque, bueno, de alguna manera es de la profesión. Exacto, por eso sabe que tiene grasa en la moneda. Y sabe lo que ha utilizado. Podías haberlas tirado, le decía. Sí, claro. Porque ya, yo te voy a decir que incluso hay un cierto grado hasta de simpatía, si llevando un poco las cosas al extremo, ¿no? Lo que no obvia para que a Michel Simon, como dice Juan, lo ejecuten allí mismo, in situ, en cuanto descubren, digamos, la historia, ¿no? En fin, que es un personaje que ya
ha pasado. Con la fuerza que tiene Michel Simon, que es un personaje que está muy poco tiempo en pantalla, pero es un personaje inolvidable, ¿no? Esa es la... Es que en el reparto, tú has enseñado algunos del reparto. En el reparto, por ejemplo, aparte de Jean Moreau, que era en este caso, aparte que además la Moreau tenía la ventaja de que habla inglés como el francés igual. Entonces, aparte de esas, y que eran, como ha dicho antes Eduardo, estaba en un momento álgido. Maravilloso. Ahora me han dicho un amigo mío que en Estados Unidos, que ha cenado con ella hace poco en la Casa Cardin, estaba ya y tal, y que lleva muy mal lo de ser mayor. Bueno,